Bien, amados, el día de hoy me ha caído en suerte a mí la palabra del Señor, así que la palabra del Señor le pueda bendecir el día de hoy. Amén. He estado meditando en algunas cosas. Una de las cosas que estos últimos años trato de hacer mucho es cómo meditar en lo que Dios me va transmitiendo en el día a día. Cómo voy sacando los mensajes del diario vivir, cómo Dios me habla en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, cómo Dios me va hablando y me va orientando en cómo debo edificar la iglesia, cuáles son los detalles que a la iglesia se le puede ir, ejercer en su vida, cómo aquellos pequeños detalles de pronto pueden determinar grandes desastres. Les comentaba hace un tiempo atrás yo a usted que una vez viendo un programa de televisión que se llama en Nat Geo, me gustan mucho los programas de reportaje, estaba viendo un programa en Nat Geo que significa alerta en el aire, creo que se llama, que son los casos de aviones que tienen problemas en vuelo, en pleno vuelo. Parece que se llama alerta en el aire. Y recuerdo que una vez vi un caso de un avión, de un jumbo que lleva 430 personas sobre su fuselaje y que casi se viene abajo tan solamente porque una barra de 30 centímetros estaba mal anclada donde tenía que operar. Era un miembro muy pequeño dentro del cuerpo del fuselaje, pero que casi determinó la vida de todos esos 430 pasajeros que habían en ese avión. Yo de todas las cosas aprendo, ¿no? De pronto me vino a la memoria lo que Benjamin Franklin en alguna oportunidad dijo, que no hay que cuidarse de los grandes orificios en un barco, sino que los que hunden un barco son los pequeños orificios. La Biblia dice, cuidado con las zorras pequeñas que dañan las viñas que están en cierne. Entonces, cuando uno asocia este pasaje a situaciones de la vida diaria, muchas cosas que nos suceden a nosotros nos suceden porque nos descuidamos en cosas que no puedes, tú ni yo podemos descuidarnos. Estas últimas 2 semanas han estado a punto de chocarme en 2 oportunidades. No quiero creer la premisa, a la tercera es la vencida y me van a chocar. No, esas 2 oportunidades que han estado a punto de chocarme. Ojo, yo no he tenido nada que ver en eso. Y en una iba con mi esposa corrobora que yo iba bien en mi carril y otra persona casi me choca. Y hoy día también iba bien en mi carril y una persona se pasó un discopare ahí en la avenida Boulevard y yo lo único que tuve que hacer es bendecir a esa persona, aunque tenía ganas de decirle algunas otras cosas. En algún momento quise poner la luz en viraje porque me di cuenta hacia dónde se fue. Y todo esto tiene que ver con lo que quiero exhortar el día de hoy. Hoy día quiero hablar acerca de cómo ejercer benignidad. Cómo tú eres benigno, como yo soy benigno. Y es increíble cómo Dios de pronto, mientras iba manejando, el Espíritu del Señor me decía, porque cuando fui a comprar al líder y me devolví para acá, yo me di cuenta dónde esta persona se estacionó. Y yo tuve la leve impresión que debía doblar y pasar por ahí así veía a la dama y decirle que no había sido bienaventurada en ese viraje. Entonces, pero el Señor me decía, recuerda que vas a hablar de la benignidad. Entonces seguí de largo, omití doblar y me vine a casa a tomar 11 con mis hijos para venirme acá a la iglesia. Cada vez que tú y yo vamos o deseamos vivir algo en la vida, Dios se va a cerciorar de que lo que tú deseas en verdad lo tengas. Si tú quieres fe,
o quieres cualquier atributo divino, y tú le dices, Señor, ¿cómo quisiera poder administrar fe? ¿Cómo quisiera poder administrar poder? ¿Cómo quisiera tener responsabilidad? ¿Cómo quisiera poder tener muchas cosas? Querer tener cosas tuyas. Pero todo lo de Dios implica responsabilidad. Si tú quieres poder de Dios, necesitas ser responsable. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo le enseñé eso? Si usted quiere poder de Dios, ¿qué necesita usted ser? Responsable. Y usted para ejercer responsabilidad, ¿qué necesita? Poder. Ninguna de las dos cosas se puede ejercer disasociada de la otra. Si usted quiere poder, todo lo que Dios tiene es poder. Por ejemplo, la bondad es poder. La benignidad es poder. La fe es poder. La gloria de Dios es poder. La mansedumbre es poder. La humildad es poder. Porque todo aquello habita en el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que Dios hizo resucitar a Jesucristo por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, todo lo que el Espíritu de Dios posee es poder. Entonces, ¿cuántos quieren poder el día de hoy? ¿Quiere poder usted o no? ¿El poder implica qué entonces? ¿Y la responsabilidad qué implica? Ok, hoy día vamos a hablar de la benignidad. Vamos a evaluar cómo está nuestra benignidad. ¿Cuán benigno eres? ¿Cuán benigna eres? Jesucristo nos ha dado ejemplos muy claros en cómo ejercer la benignidad. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cristo fue benigno? ¿Habría alguna duda de que Él fue benigno? ¿Aún con los fariseos Él fue benigno? Son buenas preguntas, ¿eh?, para hacernos. Él fue benigno con muchas personas. Él fue benigno y manifestó benignidad en todas las áreas de su vida, además de otros atributos. No es una virtud la benignidad que en forma natural se manifiesta en los seres humanos. La benignidad no tiene como fuente de creación en nosotros. La expresión de la benignidad habita en Dios. Nosotros podemos ser la expresión de Dios en esa área, pero la tenemos que sacar de Él. Él es la fuente de aquello. Por lo tanto, es más una expresión del carácter divino manifestado y tratado en nosotros que algo que se haya perfeccionado por causa de nuestras habilidades o experticia, ¿no? Por ejemplo, una persona podría ser muy generosa, pero no necesariamente el dar es parte de la generosidad o es parte de la benignidad de una persona. ¿Se acuerdan ustedes cuando Cristo vio a una mujer viuda y a los fariseos? Dice que la Biblia que los fariseos en la arca echaban mucha riqueza, y de pronto vio a una viuda que echó 2 blancas y Jesucristo dijo, esta mujer que dio menos que ellos, dio más. ¿Se acuerdan cuando él hizo esa comparación? Y él la hizo tan solamente porque la generosidad no depende de cuánto tú des, sino que depende qué significó para ti haber dado, que es diferente. Porque hay personas que pueden tener mucho, pero depende de lo que sacrificaron para dar, allí está el valor del dar. Amén. Entonces, la riqueza de la benignidad, con estos ejemplos, espero que usted pueda medir cuánta riqueza usted tiene de benignidad en su vida. Cuán benigno es usted. Recuerdo en una oportunidad, yo hablando con un pastor amigo, muy amado, estábamos hablando de ciertas situaciones y él me decía a mí, él me dijo así, me dijo, Manuel, parece ser que la benignidad es algo que Dios está perfeccionando en ti. Y yo cuando él me dijo eso nunca había reparado en esto. Porque Jesucristo, Él tiene un corazón benigno por excelencia. Yo desde ahí comencé a analizar qué es lo que era la benignidad. Cuando la benignidad es probada en ti. Usted sabe que hay personas que dicen, soy tan humilde que ya no hay dónde expresar mi humildad. Entonces, yo me acuerdo una vez, estaba en una reunión y alguien intervino en esa reunión, todavía me acuerdo, una reunión de líderes.
Y un hermano se levantó y dijo, hermano, yo quisiera decir humildemente esto. Y expresó algo. Y después se levantó otro hermano y dijo, hermano, yo quisiera expresar más humildad que la que expresó mi hermano. Entonces, el tema que se transforma en una competencia de humildad. Entonces, claro, nosotros creíamos que la humildad es una expresión de palabras, cuando en el fondo es una expresión de hechos claves en la vida que te hacen ver cuánta humildad hay en ti. Y en este caso, la benignidad tiene que ser notificada en cada acto que tú haces. Jesucristo, entonces, Jesucristo es benigno con todos, ya que es parte de su naturaleza, o lo fue mientras Él fue llamado Jesús en la tierra. Y Cristo sabe que Él le responderá con la reciprocidad de la gratitud que tiene que haber con alguien al cual se le ha expresado benignidad. Cuando alguien ha sido benigno contigo, lo primero que tú tienes que identificar es si hay gratitud con respecto a esa benignidad que te fue concedida. Puede que la benignidad no exija reciprocidad, ¿no? Porque si uno es benigno con alguien y exige gratitud, dejó de ser benignidad. Pero la naturaleza propia de lo que la benignidad provoca, debe provocar en el ser humano gratitud. Si Dios ha sido benigno conmigo, ¿cuál es mi respuesta para con Él? Gratitud. No me queda otra. ¿Por qué? Porque Él me dio algo que yo necesitaba, pero que no merecía, que era su benignidad. Entonces, la benignidad, amado, engrandece a aquel al cual se le concede. Mírelo desde este punto de vista, para que usted entienda que la benignidad es algo que engrandece. La benignidad engrandece a aquel al cual se le concede, pero es algo que debe identificarse, y esto solo se logra cuando se identifica lo que concede esta virtud a aquel que se le ha dado. Si yo soy un depositario de la benignidad de alguien, yo debo identificar esa benignidad, y cuando yo identifico esa benignidad, lo que debe brotar de mi naturaleza, transformando en ese momento, es gratitud, lo mínimo. De ahí para arriba parte todo lo demás. Entonces, mire lo que dice el salmista en el Salmo 18. Vamos allí. Salmo 18, 35, para que usted lo anote en su Biblia. Dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Tu benignidad me ha engrandecido. Y yo, mientras leí este texto, una de las cosas que analizaba es ¿dónde estoy hoy y dónde estuve antes de haber alcanzado la benignidad de Dios? Yo tenía un sitial en la vida, o en este mundo yo tenía un sitial, estaba parado en un lugar. Cuando conocí la benignidad de Dios, algo fue cambiado, y Dios me cambió por esa benignidad de lugar. Inmediatamente fui alcanzado por esa benignidad, y esa benignidad me puso en un sitial que yo jamás hubiera imaginado que hubiera podido estar. Entonces, el salmista usa dos palabras claves aquí, ¿no? Cuando él dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido, ¿no? Benignidad, en hebreo se usa la palabra anavá, con B corta, anavá, y significa afabilidad, significa también y concretamente humildad y mansedumbre. No se puede ser benigno si no hay humildad y no hay mansedumbre. La benignidad da paso a la humildad y a la mansedumbre. ¿Por qué? Porque para ser benigno necesitas el ingrediente de la humildad y de la mansedumbre. No puedes ser benigno si no hay mansedumbre y humildad. Y no puedes tener humildad y mansedumbre si la benignidad no potencia estas dos cualidades.
Entonces, cuando el salmista decía, tu benignidad me ha engrandecido, la palabra engrandecer aquí, lo que el salmista quiso decir, engrandecer, se usa la palabra rabá con B alta, ¿no? Rabá, y significa aumentar, significa abundancia, abundante, amontonar, amplio, colmar, crecer, dominar, engrandecer, ensanchar, exceder, ganancia, multiplicación, numeroso. Esa palabra usó el salmista. ¿Y qué quiso decir el salmista? Tu benignidad me ha hecho aumentar, me ha hecho abundante, me ha amontonado, me ha hecho amplio, me ha colmado, me ha hecho crecer, me ha hecho dominar, me ha engrandecido, me ha ensanchado, me ha excedido. Entonces, cuando yo entiendo ahora qué es lo que hizo la benignidad en mí, este salmo tiene, aparte de este texto, tiene otro texto, porque tiene como 49 versos, es muy largo, lo iba a leer entero, pero dije yo no nos va a dar. Pero hay uno de los textos que sigue más adelante, habla y dice, los hijos de los extraños me honraron por causa de esa benignidad, por haber alcanzado esa benignidad. Los hijos extraños me honraron. Amado, la benignidad de Dios a ti te puede llevar a lugares insospechados con respecto a su elección. Dios, de acuerdo a lo que dice David, Dios a nosotros nos provee de la oportunidad de ser benigno. Y ese es el lugar desde donde debemos manifestar tal cualidad y expresión divina. El benefactor debe ser llevado al lugar donde David fue llevado según el Salmo 18:35. Si tú has alcanzado benignidad de Dios, alcanzaste esa amplitud. Por eso el que ha alcanzado benignidad tiene la capacidad de absorber todo lo que suceda a su alrededor en contra de él y no perder su benignidad, no perder su lugar, su sitial. Estábamos compartiendo con este pastor amigo algunas complicaciones que yo había tenido y él me decía, Manuel, Dios a través de esos pasajes de la vida que tú me estás contando, que viviste, Dios está capacitándote en benignidad. Porque no hay mejor forma de Dios capacitarte en benignidad que Dios ponga personas que hagan que ejerzas esa benignidad. Entonces, todas las cualidades divinas necesitan ambientes para desarrollarse. Dios no te puede dar a ti y a mí, como polvitos mágicos, benignidad. La benignidad es un ejercicio de vida. Entonces, la grandeza es el lugar donde te lleva la benignidad. Y no hay lugar más excelente donde te lleva la benignidad, sino que a nuevas oportunidades. La benignidad es una nueva oportunidad que tú le concedes al depositario de esa benignidad. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el siguiente ejemplo. En Lucas, solamente usted anótelo y lo lee en casa. Lucas 17, del 11 al 19, allí aparece la historia de cuando Jesucristo se encuentra con 10 leprosos. Mire, algo que Cristo sabía, por ser Cristo sabía cuando Pedro le iba a negar. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dice, Señor, mi vida daré por ti? ¿Y qué le dice Cristo? Pedro, te digo hoy que me vas a negar 3 veces. La pregunta es, ¿fue benigno Cristo con Pedro aún a pesar de esa negación? Sí. De esa forma uno va probando la benignidad en su vida. Le pregunto yo, ¿fue benigno Judas sabiendo Jesús que Judas le iba a negar y le iba a vender además? ¿Fue benigno Cristo con él? Sí. Porque la benignidad, hermano, no hace elecciones sobre quién se vacíe esa benignidad. La benignidad no es aleatoria. Ejemplo,
Usted hace una ruleta, a ver, vamos a ver sobre quién el día de hoy voy a vertir benignidad. Esto no es aleatorio, no es una elección aleatoria. Dios pone todas las personas transversalmente para que todas encuentren benignidad en ti. Y eso no es algo fácil. Entonces, Jesús aquí se encuentra con 10 leprosos. Mi pregunta es, ¿usted sabe que eran 10 leprosos? Y la Biblia dice que los 10 leprosos cuando vieron, dice que Jesucristo iba entre Samaria y Galilea, iba por medio de ese camino entre Samaria y Galilea, y dice que aparecieron 10 leprosos y le dicen, Jesús, Señor, límpianos. Y Jesús les dice, vayan y preséntense al sacerdote. Miren, no les dice que sí, sino que lo que Él quiere ver es la expresión de la obediencia que debe haber en ellos. Y le dice, vayan y preséntense al sacerdote. Y dice que se dieron la media vuelta y ellos mientras iban camino a donde el sacerdote, dice que fueron limpios. Y uno de ellos, al ver que era limpio, dice que se devuelve, saltando de alegría y de gozo, y dice que se postra delante de Jesús. Y le dice a Jesús, al samaritano, porque el que se devolvió era samaritano, era el único, todos los demás eran hebreos y este era samaritano, le dice, ¿no eran 10 a los que yo sané? Y él dice, ¿y solo este samaritano vino? Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿Cristo fue benigno con ese uno que iba a sanar o con los 10? Porque la benignidad, amado, escucha bien aquí, la benignidad es para todos. Tú no puedes seleccionar con quién ser benigno. El resultado de la gratitud se lo tienes que dejar en las manos de ellos. Eso es benignidad. Eso es benignidad pura. Eso es benignidad sin contaminación. Una benignidad contaminada es cuando tú haces elección. Cuando tú eliges con qué ser benigno, esa es una benignidad contaminada. Eso no es honroso delante de Dios. Por eso estos ejemplos son claves. ¿Por qué? Porque tu vida y mi vida tiene que ser una vida totalmente limpia a los ojos de la necesidad de la gente. La expresión de ellos tienes que dejársela tú en sus manos. Entonces mira, Jesús fue amable y fue empático con los 10, aunque él sabía que había uno que solamente se iba a devolver. Dime tú, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú en pos de muchas personas que tú sabes que vas a ayudar a muchos, pero uno solamente te va a agradecer? ¿Qué harías tú? Tú dirías, mira, me voy a ahorrar tiempo de estos otros mal agradecidos y no voy a hacer nada por ellos. Voy a poner mi ojo en este porque este Dios me reveló que este va a ser fiel. No, así no actúa Dios. Dios hizo la sanidad sobre todo. Eso les dejó un testimonio a ellos. Entonces, aunque la benignidad pueda parecer que somos permisivos, solo se trata de entender a alguien que no quiere entender lo destructivo de su comportamiento. Ojo, cuando tú viertes benignidad sobre alguien y esa persona no es una persona llena de gratitud, tu comportamiento benigno no puede ser dañado por su ingratitud. Amén. Tú tienes que seguir siendo una persona benigna. Vas a seguir encontrándote todos los días con personas ingratas, pero no por eso vas a dejar de ser benigno con ellos. Amén. Entonces, escucha bien esta frase que el Señor me dio. La benignidad debe entenderse que es la virtud de dar una y otra vez la oportunidad a alguien que la necesita por causa de su indisciplina de carácter. Al caer una y otra vez en las mismas contradicciones, pero la benignidad concedida sirve para dar espacio y tiempo a los cambios que se necesitan hacer esas personas. La benignidad no es solventadora de malas prácticas, es la generosidad de una persona a otra sin eximirlo de sus responsabilidades y sus resultados. Ejemplo, tú puedes ser benigno con una persona, pero el hecho de que seas benigno no va a anular las consecuencias que ella tiene por su ingratitud. ¿Se ha dado cuenta usted de esas personas que de pronto tú puedes ser muy generoso, pero siempre tienen necesidades?
Tu generosidad es beneficiada y tú eres favorecido por ser generoso. Pero el otro corre con sus colores propios por medio de la generosidad que le entregaron. Pero él es el responsable de tener un corazón lleno de gratitud. Ahora, tú vaciaste tu generosidad en saco roto. Cristo vació su generosidad en saco roto cuando sanó a 10 leprosos y solamente uno se devolvió. No, porque tu naturaleza no puede elegir sobre quién se expresa. La naturaleza que tú posees se expresa con todos igualitariamente. Porque no tenemos dos naturalezas. Yo no puedo decir con este voy a tener este comportamiento y con este otro voy a tener este otro comportamiento. No, porque tú posees una sola expresión de la naturaleza de Dios. Ahora, lo más probable es que algunas personas te digan, este es tonto o se hace. Ninguna de las dos cosas. Es la naturaleza expresándose. Aquella que te posee, aquella que te gobierna, aquella que es dueña de tu persona, expresando a Dios en todo lugar. Aunque se rían de ti y se ríen de mí. Amén. Entonces, David, por ejemplo, fue benigno con Saúl. ¿O no? ¿Cuántas veces fue benigno? ¿Cuántas veces lo tuvo en sus manos? 2 veces. ¿Fue benigno con él o no? Ahora, ¿Saúl se merecía morir? Sí. A nuestros ojos se merecía morir. Pero David dijo, no, yo no voy a levantar mi mano contra él. Yo tengo un corazón benigno, no tan solamente para él, que es rey, para cualquier persona. Él aprendió ese ejercicio. Entonces, fue benigno también con Simeí en 2 de Samuel. Un hombre que era de la casa de Saúl. Porque parece que todos los de la casa de Saúl tenían el mismo espíritu de Saúl. Le perdonó, fue benigno con Saúl. Y Simeí, que fue un hombre, eso aparece, léalo usted en casa en 2 de Samuel. Y dice la Biblia que Simeí, cuando Absalón se apropió del reino, dice que Simeí se puso en la puerta de la ciudad a denostar a David. Y le decía, eso te pasa por haber llenado tus manos de sangre, eso te pasa por haberle quitado y por haberle usurpado el reino a mi señor Saúl y todo aquello. Y Simeí lo increpaba y todo eso, ¿no? Y uno de sus valientes le dice, mi señor, ¿le corto la cabeza a este perro? Así, textual, le voy a cortar la cabeza a este perro. ¿Me permites cortársela? Y él le dice, no se la cortes. Él fue benigno con él. Recuerde usted que la palabra de un rey, tú no podías decirle nada a un rey. El rey podía decapitarte y hacerte matar y dice, déjalo. No vaya a ser que Dios esté hablando por él y Dios me está mandando un mensaje. Así que déjalo. Y después, cuando el mismo Simeí, más adelante, 3 o 4 capítulos más adelante, dice que cuando el rey vuelve a la fortaleza, Absalón es muerto y él vuelve a su lugar de gobierno, dice que Simeí después está en la puerta de nuevo. Mi señor, perdóneme lo que hice la otra vez. No debía haber hablado mal de usted y todo eso. Y ahí de nuevo también le perdonó la vida, ¿no? Pero a la tercera no se la perdonaron. Pero eso ya fue Salomón, ¿no? Salomón no lo perdonó. Esto te pasa por lo que le hiciste a mi padre David, le dice él. Entonces, ¿dónde está el tema? David ejerce benignidad porque es parte de su naturaleza. El ser benigno entonces con alguien es abrir una puerta hacia nuevas experiencias que por causa de nuestro comportamiento nadie en su sano juicio sería benigno con otro. Recuerdo que una de las cosas que Dios a mí me enseñó en el pastorado fue todas las personas necesitan benignidad. Porque así como tú, a mí el Señor me hablaba y me decía, así como tú, yo fui benigno contigo, tú tienes que ser benigno con los demás. Porque es increíble que cuando Dios con uno es benigno, es increíble que para otro uno levanta la vara, ¿no? Y nosotros cuando queríamos que Dios fuera benigno, ¿qué hacíamos nosotros? Bajábamos la vara para que Dios nos perdonara y nos diera una oportunidad. Pero ya Dios, obteniendo nosotros la benignidad del Señor, ¿qué es lo que hacemos después? Le subimos la vara a otros, ¿no? Eso es algo natural en el ser humano. Nos olvidamos, tenemos memoria a corto plazo. Entonces, la benignidad le abre un mundo de oportunidades a los que se han demorado en entender que la benignidad de Dios es para llevarnos al arrepentimiento.
Y aunque por causa de su gracia benigna alcanzaremos nuevas oportunidades, Dios no pasará por alto los tratos necesarios por falta de consistencia en aprovechar esa maravillosa benignidad divina. Mire, nosotros nos aprovechamos de la benignidad de Dios así como nos aprovechamos de la gracia de Dios. Muchas personas apelan a la gracia y muchas personas apelan a la benignidad. ¿Se han dado cuenta esas personas que de pronto le exigen más cosas a otras que lo normal, que lo natural? Cuando de pronto alguien, hay personas que se trenzan en hacer algo y dicen, mira, hagamos esto, y algo le dicen, lo que pasa es que con esto nos va a ir mal. No te preocupes, sí, yo hablo, yo veo esto, déjamelo a mí. Como que la persona tiene en la muñeca, ¿cierto?, manejar la benignidad de otros. Cuidado, amado, cuidado con eso. Dios es benigno. Pero Dios también es justo. Y no va a permitir que tú y yo nos aprovechemos de su benignidad. Entonces, mira, no hay lugar donde se practique más la benignidad. ¿Dónde crees tú que es el lugar donde más se practica la benignidad? En el cielo es el lugar donde más se practica la benignidad. El cielo es un lugar donde constantemente Dios está siendo benigno con nosotros, todos los días, a raudales. Pero otro lugar donde se practica mucho la benignidad es en el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Amén, dicen amén. ¿No? Amén. No hay lugar donde se practique sino en el matrimonio. Uno de los lugares donde más benignidad uno necesita es en el matrimonio. Donde Dios nos perfecciona cada día que le damos una nueva oportunidad a nuestro cónyuge. ¿Y para qué decir a los hijos, no? Que ellos son los que pueden agotar los escasos recursos que nos quedan después de invertirlos en el matrimonio. Los escasos recursos que nos quedan para acá, para este otro lado, Dios mío, ellos terminan por vaciar ese contenido de benignidad. Dos lugares donde uno invierte benignidad, pero también donde podemos ver grandes resultados de los cambios que la benignidad provoca. Y se me vienen muchos ejemplos a la Biblia. ¿Se recuerdan ustedes cuando José, después que es vendido, y después él es faraón de Egipto, y vienen los 11 hermanos a buscar comida y José los ve ahí delante de ellos? Y José pudo haber pensado y pudo haber dicho, aquí los tengo, estos canallas que me vendieron. Aquí, así los quería tener, así delante de mí. Eso fue un sufrimiento para José, una lucha. Dime tú, ¿qué haces tú cuando Dios te da la posibilidad de tener a tu enemigo ahí en tu mano? Y Dios te dice, ¿y la benignidad? ¿Dónde está la benignidad? Porque la mejor forma de probar la benignidad en ti y en mí es que ponga un enemigo a tu decisión. Que la vida de él dependa de lo que tú digas. Que la vida de él dependa de la decisión que tú tomes. Que de pronto alguien te ponga en las manos de otro y te diga, mira, y esa persona además no sabe. No, porque la benignidad más excelente es aquella que cuando Dios pone a tu enemigo en tus manos y tu enemigo no sabe que está en tus manos y tú lo liberas sin que él sepa que tú lo estás liberando y además le estás dando una oportunidad y que él no se entere y de pronto venga a ti y te diga, oye, me ha ido re bien y tú en tu interior digas, qué bien que te está yendo bien. Y no pienses dentro de mí, agradece que no te vendí, agradece que no hice caer la guillotina sobre tu vida. Porque la mayor benignidad está donde nadie se entera de lo que tú has hecho por otro. Esa es tu mayor benignidad. Porque, ojo, los hermanos de José no sabían que él era su hermano. Entonces, eso engrandece a José, la benignidad. Por eso cuando el salmista decía, tu benignidad me ha engrandecido. Porque la grandeza de la benignidad
Te engrandece cuando tú haces algo y nadie se ha enterado de lo que tú has hecho. Y de pronto alguien puede decir, Dios mío, fui tan beneficiado. No sé quién lo habrá. Y de pronto está al lado de esa persona y, ¿cómo me gustaría decir que fui yo? Pero deja que el cielo sea testigo de lo que tú hiciste y que la tierra lo ignore. Porque si el cielo lo sabe y la tierra lo ignora, déjame decirte que tendrás amplia recompensa de acuerdo a esta benignidad. Por eso Dios dice que Él como Padre es rico en benignidad. Y la Biblia dice que nosotros fuimos enriquecidos en todo juntamente con Cristo. Y cuando la Biblia dice que fuimos enriquecidos en todo. Romanos capítulo 2, verso 4 dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Mira, si hay algo a lo cual la benignidad apela, es a que tú puedas encontrar arrepentimiento. Dios es benigno contigo no porque te da una oportunidad día tras día, aunque te la da. Lo que Él busca es que algún día vayas en dirección opuesta hacia donde tú ibas. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento es ir hacia el lado contrario donde tú ibas. Es hacer una conversión, ¿cierto? Ir hacia el lugar donde antes no ibas, hacia allá precisamente. Entonces, si hay un lugar donde la benignidad está al máximo de su capacidad, es en Dios. Nuestro Padre, en Él se halla la máxima expresión de esta virtud. Entonces, la benignidad no te permite decir palabras como esta, ¿no? Este hermano me tiene harto con sus inconsistencias. No, o esa frase que nosotros usamos los chilenos, estoy chato con este hermano, o estoy chato con esta hermana. La benignidad no te permite expresarte de esa manera, ¿sabes por qué? Porque la abundancia de la riqueza de la benignidad te hace tener lo suficiente para poder llevar a esa persona a la misma madurez que tú estás hoy. Entonces, la mejor manera de expresar pobreza en benignidad es decir, este hermano me tiene harto. O hasta aquí llegué con esta hermana. No, hasta aquí. Se lo traspaso, hermano. ¿No? O de pronto, mire, lo tenía a mi cargo, pero tome, se lo dejo aquí con una cintita de regalo. Cuando tú dices eso, es porque estás pobre en esa área. Y estar pobre en benignidad es estar pobre en lo que a ti te alcanzó. Porque a ti y a mí nos alcanzó la benignidad de Dios. Amén. ¿Cuántos están haciendo evaluaciones de la benignidad en su vida? Ay, Dios mío. Por eso cuando yo dije en el matrimonio, dije, como cuando esos cónyuges oran y dicen, Señor, por favor, Padre, llévalo de paseo hacia el cielo para que te pueda conocer a ti. Llévalo de paseo o hazle una morada perpetua en tu presencia. Entonces, de pronto tú puedes orar de cualquier manera, pero la manera es que la persona aprenda benignidad. Pero si tu oración tiene esa categoría, es porque tú estás empobrecido al máximo. Mientras yo analizaba esto, y decía, Dios mío, mire, esa dama que casi me choca ahí, y el Espíritu Santo me dice, acuérdate que vas a hablar de benignidad. Entonces, Dios me estaba probando antes, y Dios me va a probar después de esto también. Porque la Biblia dice que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, lo hizo antes y después, espero que no sea ninguno de ustedes el instrumento que pruebe mi benignidad el día de hoy. Entonces si hay un lugar donde la benignidad está al máximo de su capacidad, es en Dios. En Él está la riqueza máxima. Entonces, si tú y yo estamos amplios, estamos hartos, estamos completos, tenemos de todo aquello, entonces nunca la benignidad va a ser vulnerada en nuestra expresión de grandeza. Entonces, no vamos a tener problemas con la indisciplina de alguien,
Vamos a ser benignos, pero le vamos a corregir. Hermano, hermanita, aprovecha mi benignidad, pero corrige, por favor, tu indisciplina. Corrige, por favor, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo y yo me sustento en ti. Así como tú te sustentas en mí, como yo soy un aporte, un sustento para ti, tú eres también un sustento para mí. Entonces, cada vez que una persona carece de algo, el cuerpo de Cristo carece. Lo que nos decía Eliseo el otro día. Cuando alguien no tiene algo, ¿cierto? Tú no tienes algo. Cuando yo no poseo algo y yo me dejo estar en mi vida, yo te dejo a ti inválido en un área donde tú puedes necesitar de mí. Y eso es cuerpo. Es que nosotros nos mantenemos el uno al otro. Entonces la decisión que yo pueda tomar no es particular. Mi mala decisión te afecta a ti porque tú confías en mi don y yo confío en tu gracia. Yo confío en la gracia tuya y tú confías en mi gracia. Por lo tanto, todo lo que a ti te empobrezca, me empobrece a mí también porque soy parte de tu cuerpo y tú eres parte de mi cuerpo. Amén. Entonces, perfeccionar la benignidad tiene que ver con mi hermano, tiene que ver con aquella persona que necesita de mí. Entonces, Primera de Pedro, y ya voy terminando. Primera de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3. Mira lo que dice aquí el apóstol. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esa palabra, mire, escuche esa palabra, detracciones. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, porque para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí él pone un énfasis, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces mi pregunta es, ¿por qué tú tienes que desechar malicia, engaño, hipocresía, detracciones y desear la palabra como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada? ¿Por qué? Porque hemos alcanzado la benignidad de Dios. Los que hemos alcanzado la benignidad de Dios no andamos en los pasos primarios de este primer texto. Esto ya no es parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros hemos alcanzado la benignidad. Alcanzar la benignidad es alcanzar parte de la riqueza que es Dios. Manuel el otro día nos enseñaba acerca de que Dios es un Dios integral, porque así como yo poseo la benignidad de Él, yo tengo que poseer también otras cosas de Él. No solamente poseo una parte, poseer a Dios es poseer la totalidad, pero yo en algún momento tengo que ejercer toda la riqueza que en Él hay. Y si en este caso Dios de pronto pone la benignidad para que yo la exprese, esa expresión de Dios en mí tiene que tener un ambiente preparado para yo expresar aquello. Eliseo nos hablaba el otro día, cómo yo genero ambientes para expresar. Mire, si tú no generas ambiente, Dios los va a generar para que esa expresión de Dios sea vista en ti. Me acuerdo mucho cuando que yo cantaba ese corito y me gustaba tanto, que me gustaría que lo sacara el ministerio, ese corito que decía, yo quiero ser como tú. Qué anhelo más grande, ser como Él. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Y uno lo trinaba y todo, Dios mío. Entonces cuando uno se bajaba del lugar, uno salía de la iglesia, Dios le preparaba un ambiente para hacer la expresión de su amor. ¿Y para qué decir que ya estábamos reprobados antes de salir? Entonces la canción se quedaba en una canción nomás. Pues. Entonces, amados, cuando tú cantas, cuando tú elevas este tipo de plegarias cantadas, Dios dice, qué bueno encontrar. Hoy día toda la iglesia quiere ser la expresión de mi amor. Vamos a poner circunstancias donde mi amor va a ser maximizado. No hay ningún cántico que diga, yo quiero ser benigno como tú. No hay un tema como ese. Pero qué bueno sería hacer un cántico de todas las virtudes de Dios para ver cuál de ellas son las que tenemos que perfeccionar día a día. Entonces, el apóstol Pedro, que habla excelentemente, aquí él dice,
si es que habéis gustado la benignidad de Dios. Amado, yo gusté la benignidad de Dios. Y cuando el apóstol hace, si es que habéis gustado la benignidad de Dios, esto quiere decir, amado, es como hacer la pregunta, ¿tú alcanzaste la benignidad de Dios? ¿Estás claro con eso? Entonces, si tú la alcanzaste, todas las cosas primarias que aparecen en el verso 1 no tienen competencia en ti, no tienen poder, no tienen cómo manipularte a ti. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado la benignidad de Dios. Entonces, cómo la inconsistencia de otro, cómo la indisciplina de otro, cómo la detracción de otro te puede hacer perder a ti tu estado de benignidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la pureza? Yo por causa de un impuro no puedo perder mi pureza. Mi pureza está para ser expresada y para que otro la pueda imitar y pueda inspirarse. Tu pureza puede inspirar a otro, pero no para que tú te contamines con otro. Tú puedes entenderlo, compartirle, estar con él, y eso no quiere decir que tú te vas a transformar en una persona como él. Por eso la benignidad, amado, es algo que tiene que ser ejercido en el día a día. Muy pocos ponemos énfasis en la benignidad. Recuerdo en una oportunidad, conversando con alguien, estaba dilucidando un enigma. Si digo que me pasó esto, me van a despedir. ¿Por qué? Porque si digo la verdad, voy a tener que decir que usé dinero que no debía haber usado. Aunque lo repuse, ok, pero lo hiciste, sí. El tema era decir que lo hice. El tema era que la persona me decía, si lo hago, me despiden. Entonces yo le decía, ¿qué es mejor? ¿Conservar tu reputación y decir una verdad o conservar tu trabajo? Tú tienes que medir qué es más importante. Porque tú puedes encontrar otro trabajo, pero a lo mejor no vas a tener otra oportunidad para poder resarcirte de lo que hiciste. Entonces de pronto la vida a nosotros nos plantea desafíos que son claves. Y no toda la gente está para asumir desafíos. Por eso nosotros tenemos gente como Mardoqueo, gente como Zaqueo, que cuando se encontró con Jesús, él pudo haber omitido decir que era un ladrón. Y de hecho, Jesucristo no le puso la pistola ni la espada en el pecho para decir, tú eres un ladrón. No. Él, cuando Cristo entra a su casa, él se para y dice, Señor, si yo en algo he defraudado a alguien, lo voy a devolver en 4 tantos. ¿Qué necesidad había? Pero era la oportunidad. Entonces de pronto tú puedes perder la oportunidad de poder recuperar tu reputación por causa de otro, porque la lección allí era que él era jefe de publicanos. ¿Qué quiere decir eso? Algo que en lo cual yo no había reparado antes. Como él era jefe de republicano, habían publicanos que trabajaban para él. Por lo tanto, él no estaba con la gente. Los ayudantes que le ayudaban en el tema de cobrar los impuestos, ellos eran los ladrones. Entonces, él pareciera ser que tuvo muchos reclamos, al parecer por la historia. Entonces, ¿qué hizo él? Él dijo, si yo a alguien he defraudado, ¿por qué él dijo a alguien? Porque él era el jefe. Entonces, él asumió una culpa y dijo, si a alguien yo defraudé, yo devuelvo en 4 tantos aquello. Entonces, amado, para esto se requiere benignidad. Ahora, yo pregunto, ¿era necesario que Cristo le dijera a él alguna otra cosa cuando él estaba reconociendo su error? Por eso la benignidad tiene que ser ejercida con sabiduría. Había necesidad de decirle a la adúltera, eres una adúltera que te anda revolcando con hombres, que te pagan y todo. ¿Era necesidad cuando esa mujer se humilló? No era necesario. Por eso la benignidad necesita sabiduría para ser extendida también. Todo lo de Dios se administra con sabiduría. Todo, absolutamente todo. Entonces, la Biblia, cuando el apóstol Pablo usa y todas las detracciones, detracción significa ser un difamador, un murmurador. Significa ser un difamador, un maledicente. Entonces la Biblia cuando dice abandonar toda conducta de este estilo, está diciendo, si hemos gustado la benignidad de Dios, llevemos en nuestra boca todo lo que caracterice esa misma benignidad. El ser benigno entonces
no es una opción para nosotros los cristianos o los hijos de Dios. Es una evidencia del corazón que caracteriza tener a Dios como fundamento de nuestras acciones, propulsor de nuestras decisiones. Colosenses capítulo 3, 12, aquí habla, este capítulo habla y pone en énfasis lo que determina tener benignidad. Dice el apóstol, vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad. Mire lo que precede la benignidad. Lo que precede la benignidad y lo que antecede, que es la misericordia. De benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. ¿Qué dijimos al comienzo? Que donde hay benignidad, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber mansedumbre y humildad. Porque para tú tener benignidad, mansedumbre y templanza, ¿cierto? Para tú tener mansedumbre, humildad y todo aquello, necesitas el ingrediente especial que es la paciencia. Sin paciencia no puede haber benignidad. ¿Por qué? Porque la benignidad te hace dar una y otra vez oportunidades. A aquellos que están siendo perfeccionados, estamos claros con eso, ¿no? Lo pongo como un detalle. ¿Y por qué? Mire, cuando la Biblia dice vestidos pues como escogidos de Dios, la palabra escogidos es la palabra eclectos. Y la palabra eclectos significa selecto. O sea, cuando Dios a ti te escoge para que seas un propulsor de su benignidad, un exponente de su benignidad, Él te ha elegido de entre muchos para ser un exponente de su. Eclecto significa selecto, favorito, elegido, escogido. Entonces cuando Dios te está diciendo, vestíos pues como selectos, favoritos, elegidos y escogidos, Dios está diciendo, te escogí a ti porque entiendo que tú no me vas a fallar en esto. Porque entiendo que te escogí de entre muchos. Entiendo que no vas a fallar en esta asignación. Eso es lo que Dios está tratando de decir. Entonces la benignidad, amado, ser benigno, no es un acto que quede deliberadamente a nuestra opinión. Cuando fuiste escogido para esto, Dios está arriesgando su reputación al haberte escogido a ti. Por eso cuando Dios tiene misericordia de ti, lo que Dios espera es que tú tengas la misma expresión hacia otro. ¿Se acuerdan los dos deudores? El que debía 10,000 talentos y Dios fue benigno. Y dice que su Señor fue benigno y le perdonó toda esa deuda. Y mientras él salía, había otro que le debía 300 denarios y lo ahorcaba diciendo, págame, págame, págame. O sea, ¿en cuántos segundos se olvidó de la benignidad? ¿Cuánto? No alcanzó a salir del lugar y perdió, amado. Analicemos esto. En la vida, según ese texto, ¿cierto?, de Lucas, de los dos deudores, muchas cosas que Dios nos ha dado las hemos perdido por falta de haber invertido nosotros mismos lo mismo que Dios invirtió en nosotros. Porque nos dice Dios, dad y se os dará. Esto es clave en la vida. Ya Dios, cuando Dios te da benignidad, te concede benignidad, es una oportunidad más en ti, para mí. Todos nosotros hemos necesitado de la benignidad de Dios. No nos olvidemos que su benignidad es una riqueza que Él posee. Pero recuerda que todos tenemos nuestros tiempos y nuestras oportunidades. Saúl tuvo 3 oportunidades y la benignidad de Dios no funcionó en él. No porque Dios no fue benigno, porque Saúl no apreció la benignidad. Amado, aprecia la benignidad de Dios. Apreciemos la benignidad de nuestros hermanos. Apreciemos la benignidad unos por otros. Que sea esta una virtud que podamos cultivar cada día más. Mira, termino con esto. Las virtudes aquí expresadas tienen el orden divino. ¿Cuál es el orden? El del texto que leímos. ¿Cuál era el orden? Dijimos que
el apóstol Pablo declara y dice que la misericordia debe ser entrañable, la benignidad debe preceder la humildad, la mansedumbre y la paciencia para que ésta sea en un ejercicio perfecto. Si eres benigno, serás humilde para entregar esa humildad, esa benignidad. ¿Y qué significa que tu benignidad tenga humildad? Que cuando tú eres benigno con alguien, no le digas nunca, ¿cuántas veces te he perdonado? Que nunca digas eso. Porque la benignidad en ese contexto perdió su poder. La benignidad tiene que tener el ingrediente que si te lo dio una vez y te lo dio el otro día, y Dios está probando, te está cultivando tu carácter ahí. Bienvenida sea la benignidad probada. Ahora, que nadie agote la riqueza de tu benignidad. Y la única forma de asegurarnos que no agoten nuestra riqueza de benignidad es que estemos en Cristo. Es la única manera. Porque Él tiene benignidad en abundancia. Amén. Entonces, qué prolongada benignidad necesitamos de Dios para que ésta en nosotros no se transforme en algo que después sea reprochable. ¿Cuántas personas de pronto han venido a otra y de pronto le han agradecido? Gracias por toda la paciencia que tuviste conmigo. Gracias por todo el tiempo invertido. De pronto una persona va a abrir sus ojos como nunca antes los abrió. Y de pronto tú puedes ser esa persona clave. Ese día puede ser un día clave cuando esa persona abra sus ojos. Y de pronto esa persona diga, gracias por haberme tenido paciencia. Gracias por tu benignidad. Gracias porque tuviste humildad. Gracias porque tuviste mansedumbre aún a pesar de mi inconsistencia, de mi indisciplina y que te llevé al límite de tu carácter y de tu benignidad. Gracias porque hoy entendí. ¿Te has dado cuenta que eso de pronto tú dices, ay, menos mal ya era hora? Porque si hay algo que yo sé, es que Dios no te va a llevar más allá de lo que puedas soportar con la benignidad. Va a poner la carga justa. Va a poner la persona que va a llevar a la expresión límite tu benignidad. Y de pronto cuando tú creas que ya estás tirando la esponja, la persona va a decir, gracias, ya aprendí. Hoy amanecí con un nuevo, hoy entendí lo que nunca. Y tú le vas a decir, qué bueno es Dios, porque yo ya estaba por tirar la esponja. Que la benignidad sea un ingrediente que cultivemos todos los días. Ahora, yo no sé lo que a ti te hace falta. Hoy día yo toqué la benignidad. Que para que la benignidad sea perfeccionada necesita humildad, mansedumbre y el ingrediente perfecto para que dure en el tiempo, que es la paciencia. Si tú quieres ser benigno, vas a tener que cultivar la paciencia. Amado, y si hay algo que Dios ha hecho mucho en mi vida este último tiempo, es cultivar la paciencia. Y sé que la paciencia es una virtud de Dios que da grandes réditos, grandes ganancias. La palabra de Dios dice en Hebreo que los que fueron probados en la paciencia fueron perfeccionados a través de ella. Y los que esperaban el fruto lo vieron porque fueron pacientes para esperar. Así que, amado, lo que ha de venir por causa de la benignidad, el ejercicio de la mansedumbre y de la humildad y el ingrediente de la paciencia, entonces nos gozaremos y te dirás, pastor, al fin tengo lo que quiero. ¿Qué? A mi hermano que Dios lo perfeccionó. ¿Cuál es el otro que tengo que ayudar para seguir creciendo en benignidad? Que Dios nos ayude en este día. Amén. Pongámonos en pie en esta tarde. Una pregunta final. ¿Pudiste hacer una evaluación de cómo estás en los niveles de tu benignidad? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Algunos están con el depósito vacío, están mirando como las 10 vírgenes, convíame un poquitito de benignidad. Y al otro que le queda la mitad,
anda a comprar porque a mí se me está acabando, así que por favor ve quien te pueda convidar.